Hola, buenas. Mi nombre es Javier Baez, director de SpanishTO.com. Hoy vamos a aprender cómo organizar, cómo dar una clase de español para personas que hablan inglés. Lo primero que se debe hacer al presentar la clase es decirle a las personas por qué ellos están aquí sentados o están aquí en clase. Hay que decirle cuál es el objetivo de la clase. Siempre en su tablero debe haber una agenda. Esta agenda siempre tiene que tener una primera parte donde se dice cuáles son los objetivos. Por ejemplo, y no deben ser más de 2 objetivos por clase. Por ejemplo, un objetivo debe ser: hoy vamos a aprender la pronunciación del español, o hoy vamos a aprender la conjugación del verbo ser. Pronunciación. O también puede ser: hoy vamos a aprender los números. Del 1 al 9, por ejemplo. En la agenda luego tiene que haber siempre una introducción. La introducción puede ser una actividad, conversar con los estudiantes, puede ser una sesión de preguntas y respuestas. Luego de la introducción se debe presentar el tema. Tema nuevo. Por ejemplo, si son los números, se deben presentar los números, se debe decir cuáles son los números, cómo se van a aprender. Número 2, se debe practicar. Número 3, después de la práctica, siempre se debe hacer un resumen de qué es lo que se aprendió, es decir, repetir. Resumen. Y cuarto, en toda lección siempre debe haber un elemento de evaluación. La evaluación puede ser formal o informal. En mi opinión, es mejor evaluar a los estudiantes simplemente haciéndoles preguntas casuales de una forma muy sutil para que la gente no se ponga nerviosa. No es una buena idea de hacer sentir mal al estudiante, pero sí es importante evaluarlo, y si se puede hacer sin que el estudiante se dé cuenta, es mucho mejor. Entonces, les repito, la agenda de la clase siempre debe tener inicialmente la explicación de por qué estamos aquí, los objetivos. En mi opinión, más de 2 objetivos no es una buena idea. Luego se debe introducir el tema. Debe haber una introducción a la clase. Puede ser una sesión de preguntas y respuestas, o puede ser una actividad, lo que llaman un icebreaker. Y luego se presenta el tema nuevo. Cuando hay una serie de clases, por ejemplo, clase 1, 2, 3, 4, en la segunda clase, por ejemplo, aquí en la sesión de preguntas y respuestas debe haber también un área que se llama repaso. El repaso de la lección anterior. Es muy importante siempre repasar qué se aprendió en la lección o las lecciones anteriores. Entonces ustedes pueden empezar, por ejemplo, diciendo: en las lecciones anteriores hemos aprendido la pronunciación, que consiste en las 5 vocales A, E, I, O, U. Las 5 vocales se pronuncian: A abriendo la boca, A. La I se pronuncia simplemente con una sonrisa, y la U se pronuncia poniendo la boca cerrada en forma como de un pez, U.
La otra parte de la pronunciación consiste en la entonación de las palabras. Las palabras que terminan en consonantes, a excepción de la N y la S, se pronuncian o se tienen una entonación al final, o sea, en la última sílaba. Por el contrario, si la palabra no termina en consonante, sino que termina en vocal A, E, I, U o consonante N o S, entonces la palabra va a ser entonada o se hace una entonación en las antepenúltimas, en la penúltima sílaba, por favor. Perdón. ¿Ya? Entonces, suponiendo que se haya aprendido la pronunciación, debe repetirse cuáles son los principales puntos de la lección anterior. Por ejemplo, en pronunciación tenemos las vocales A, E, I, O, U y luego las palabras. La entonación, por ejemplo, la palabra amor tiene la entonación al final porque termina en consonante, y la palabra casa tiene la entonación en la penúltima sílaba porque termina en vocal. Una vez que se haya explicado o se haya repasado lo que se aprendió en la clase anterior, entonces sí se procede al tema nuevo. Entonces el tema nuevo puede ser, no sé, después de la pronunciación se debe practicar el tema y se debe aprender cómo presentarse. Entonces el tema nuevo sería cómo presentarse. Y se desarrolla el tema. La presentación personal, primero se dice el nombre, de dónde es, qué hace, por qué estudia español, luego debe decir gracias y se practica. Después que se haya practicado, se vuelve a repetir, bueno, el tema de la presentación es 1, 2, 3, 4 y se evalúa haciendo que las personas nuevamente se presenten ellos mismos. Y lógico, eso se ha debido practicar. Entonces, siempre es importante tener una agenda. Esto determina si la persona que está presentando es profesional o no. Okay, so esa es la primera parte de una presentación. La segunda parte de toda presentación, especialmente en una clase para enseñar un idioma como el español, yo personalmente recomiendo que se le enseñe a los estudiantes a tomar notas. Siempre les digo a los estudiantes que deben dividir sus notas en 4 columnas. En la primera columna van a tener frases de introducción, yo les pongo intro, phrase. En la segunda columna van a tener los verbos, y los verbos aquí van a estar en el infinitivo. En la tercera columna van a tener los sustantivos, o en inglés se dice nouns, sustantivos. Y hay que explicarles, lógico, que los sustantivos en español están divididos en 2 grupos. Los que terminan en la letra A, que son femeninos, que van a estar precedidos por la, el artículo la, y los que terminan en O, que son masculinos, precedidos por el artículo el. Y lógico, hay otras terminaciones, pero en este momento no es bueno informarles a los estudiantes. Y en la cuarta columna van a tener todos los adjetivos y los adverbios. Adjetivos y los adverbios. ¿Ya? Entonces, cuando el estudiante esté aprendiendo cosas nuevas, va a poder inmediatamente organizar sus notas. Por ejemplo, si se aprende la frase yo quiero,
la va a anotar aquí, le pone la traducción, I want, se le enseña a decir cómo es la pronunciación, yo quiero, y repetir. Luego, por ejemplo, se aprende el verbo comer, que quiere decir to eat. Luego, los sustantivos, bueno, yo recomiendo que se aprenda en grupos. Los sustantivos se organizan en grupos. Por ejemplo, la comida, se le pone como una especie de bandera y se ponen las comidas favoritas del grupo. Por ejemplo, carne, pescado, pollo, vegetales. Y en el cuarto, pues se ponen los adjetivos correspondientes. Por ejemplo, si el pescado puede ser frito, los vegetales pueden ser frescos. Y los adverbios, por ejemplo, poner palabras como mañana. Entonces, cuando el estudiante toma notas de esta forma, más tarde, lógico, se le va a olvidar lo que está escribiendo y lo que está aprendiendo, pero luego lo puede repetir porque ya aprendió a pronunciarlo y ahora sabe el orden en que van las cosas. Y simplemente se pone a practicar. Yo quiero comer carne mañana. Yo quiero comer pescado frito mañana. Entonces no se tiene que preocupar por el orden en que se dicen las cosas, sino a practicar. Y más adelante se le puede simplemente enseñar cómo hacer un pequeño libro, o yo lo llamo calculadora de frases, donde en la primera página va a tener toda la lista de las frases. Tú quieres, yo quiero, yo necesito, tú necesitas, yo puedo, tú puedes, yo voy a, tú vas a, yo tengo que, tú tienes que, me gusta, me gustaría, te gustaría. Luego en la página de los verbos más importantes, yo siempre les enseño 12 verbos: hablar, comer, vivir, estudiar, practicar, vender, comprar, pagar, ser, estar, tener, ir. Los sustantivos, pues la comida, las bebidas, la ropa, diferentes temas. Y acá en los adjetivos siempre los colores y otros adjetivos, perdón, y los adverbios, hoy, mañana, ayer. Entonces cuando las personas toman nota de esta forma y luego hacen su propia calculadora, se van a sentir muy bien porque no tienen la presión de estar recordando todo inmediatamente, sino que ellos aprenden por partes. Primero la pronunciación, A, E, I, O, U, ellos abren la boca, A, I, U. Luego la entonación, casa, la palabra casa se entona en la C, A, ¿por qué? Porque termina en vocal. Amor. Entonces ya saben cómo decir las frases, yo quiero, comer. Y luego simplemente las ponen aquí en su calculadora y comienzan a practicar. ¿Tú quieres comer pasta mañana? Y así sucesivamente. Eso es muy importante enseñarles a los estudiantes cómo tomar notas. También esto les ayudará a hacer una estrategia. Cuando uno empieza a estudiar o empieza una tarea muy grande como es aprender una lengua, hay que tener una estrategia. Entonces, con esto tú puedes hacer una estrategia. ¿Cuántas frases debo aprender? Pues yo recomiendo que 7 frases. ¿Cuántos verbos? 12 verbos. ¿Cuáles son? Comer, hablar, tomar, beber, ser. ¿Cuántos sustantivos? Bueno, como otros 12, 4 comidas, 4 bebidas, ropas, cosas así. Los adjetivos, algunos colores. Adverbios, hoy, mañana, más tarde, etcétera. Ya tienen una forma como de tejer una red, como una araña, donde no tienen que saber todo, no tienen que saber tanto vocabulario, pero sí pueden hacer diferentes combinaciones. Por ejemplo, si aquí ponemos otra frase, por ejemplo, ¿te gusta?
Ya siempre vas a poder hacer muchas más combinaciones, tomar y poner la lista de las bebidas. Entonces ya se van creando muchas más posibilidades con cada palabra que se anote aquí correctamente. Entonces les repito, para enseñar una clase correctamente debe de haber una agenda donde se dicen los objetivos. Luego se debe hacer una introducción, puede ser una sesión de preguntas y respuestas. En la segunda clase, a partir de la segunda clase, siempre se debe repasar el tema anterior. Luego se presenta el tema nuevo, se practica. Luego se vuelve a repetir, se hace un resumen y luego se hace una evaluación de una forma sutil. La otra cosa importante es enseñarles a los estudiantes cómo tomar nota. Yo recomiendo tomar notas en 4 columnas. La columna de las frases de introducción. Yo quiero, tú quieres, me gusta, te gusta, me gustaría, te gustaría, puedo, puedes. Diferentes verbos en el infinitivo. Diferentes sustantivos organizados en grupos de 4 como una banderita. La comida, por ejemplo, carne, pescado, pollo. Diferentes adjetivos, los colores, 4 colores, frito, fresco, 4 adverbios, mañana, hoy, ayer, etc. Y luego les enseñas a poner sus notas también en un pequeño libro así como esto, o una calculadora lógica más pequeña, en una hoja de papel normal, puede caber en el bolsillo. Pues con esta estrategia los estudiantes van a poder avanzar mucho más rápido, no se van a frustrar y luego simplemente van a aprender más. En una próxima oportunidad les enseñaré cómo manejar la gramática, especialmente la conjugación de los verbos. Muchas gracias.